Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva conversación de la red, inaugurando este ciclo, este año, de lo que será, bueno, varias charlas importantes que tendremos, así que hoy nos va a acompañar la licenciada Vanina Gesic, que es miembro del equipo de la red de psicólogos en Córdoba. Vamos a estar hablando de lazos amorosos, de amores post pandemia y un poco lo que nos está dejando y proyecciones en función de los vínculos en estos tiempos. Vamos a darle, ahí la veo, no vamos a apartar más tiempo, la vamos a agregar, así charlamos. Un momentito. Bien. Lluvioso en Córdoba. Ahí Vanina, está. Buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, Muy mi nombre, como me presentabas recién, es Vanina Geseski. Trabajo con niños, adultos y jóvenes hace ya mucho tiempo. Y bueno, dada la antesala del 14 de febrero y el tema amoroso, ¿sí? Y que es un tema que también llega mucho al consultorio, Ujú. es una consulta bueno, que muchas veces se hace, que tiene que ver con cómo llevar adelante, digamos, una relación, un lazo, un vínculo, cómo iniciarlo, ¿no? La pregunta sobre el amor nos interpela siempre y es una de las temáticas con las que más se trabaja, entonces, bueno, era por eso que nos pareció interesante plantearlo hoy. Tal cual, tal cual. Vanina Giseski, decíamos, bueno, formas parte del equipo de la red. ¿Querés comentarnos un poquito, para aquellos que no te conocen, dónde estás trabajando? Bueno, mencionabas recién a qué te dedicabas en la clínica. ¿Algo más para ampliar? Sí, bueno, el consultorio está en Nueva Córdoba para quienes se quieran acercar. Y bueno, después del 2020 se implementó la atención online también, ¿no? Que Mm, ya lo vamos actualizando y ya es parte del cotidiano, digamos, pensar en esto. Para muchas personas es funcional la atención online, así que también dispongo de ese recurso. Así que, bueno, con distintas patologías, digamos, de lo que le esté pasando a la gente que tenga que ver con la angustia, la ansiedad, digamos, hemos pasado un año muy complejo y a nivel vincular creo que se ha complejizado mucho más el hecho eh, de la situación que venimos pasando en este tiempo. Entonces, ujú. Mira, vos sabés que te quería un poco preguntar eso, Vanina, como para empezar a conversar. Precisamente, ¿no? Esta cuarentena, esta época de este periodo de aislamiento, sobre todo el comienzo, ¿no? Que fue tan severo. sí. eh, bueno, personas que se encontraron, ¿no? Que por ahí pasaban muy pocas horas juntos, ¿no? Se dieron cuenta que se levantaban, se iban de sus casas y cuando volvían ya era cenar, charlar un poco y dormirse a pasar, bueno, 24/7, como se dice, ¿no? Todo el tiempo, o al revés, personas que se veían, digamos, que convivían o un poco, digamos, durante el día, qué sé yo, pero después obligados a distanciarse. ¿Cómo ves o viste desde tu experiencia en el consultorio, en tu clínica, en líneas generales los vínculos, ¿no? ¿Estos ejemplos o cualquier otro? Y para aquellos que no se veían y sobre todo con la restricción de movilidad, me parece que como se acentuó sobre todo lo que tenía que ver la virtualidad. Si ya veníamos teniendo un entorno social con mucho acento sobre lo que eran las redes y la virtualidad, eh, nos obligó un poco, digamos, a actualizarnos con cuáles eran los recursos para poder comunicarnos, digamos, no solo en los vínculos de pareja, sino también con la familia, con lo que era implementar videollamadas, volver a llamarse por teléfono, que parecía que era algo que ya la gente no hacía más. Eh,
Y sí, ni hablar que para aquellos que han tenido que convivir de una forma permanente, ha traído conflictos que anteriormente no estaban, porque la posibilidad de entrar y salir de la casa y el Ujú. compartir con otros también permite una cierta circulación de tanto del deseo como de las ganas de extrañar para dentro de mi casa, sobre todo. También tiempos que se extrañan o que están distanciados. ¿Me escuchás ahí? Me parece que se Ahí colgó. se cortó, se cortó. Sí, y esto también de habitar la casa de otra forma, porque también tenía que Ujú, ver con armar espacios de intimidad adentro de un ujú. espacio de la casa, ¿no? Como si tenés dos personas que hacen teletrabajo, bueno, ¿en qué lugar se iba a disponer cada uno para poder respetar espacios, para tener la posibilidad, digamos, de armar su... Es como, ha sido como armar una casa dentro de una casa, digamos, para que cada uno Totalmente. tenga esa disposición y empiezan a aparecer conflictos que en otro momento no estaban también, ¿no? Porque la Ajá. permanencia también, bueno. Claro, decíamos recién se cortaba, mencionaba esto de que por ahí las parejas también se conforman por el tiempo que no están juntas, ¿no? En esto Uh-huh. de extrañarse, de simbolizar esa ausencia del otro, ver qué hacemos. Y nada, en estas épocas de tanta ansiedad, viste, de por ahí tanto, de todo, todo ya, todo tan pronto, todo sin mediar, viste, bueno, Uh-huh. fue como un baldazo y encontrarse ahí con otra persona, en el caso de los convivientes, que bueno, hubo que un poco, nada, reacomodarse. Me gusta eso de una casa dentro de otra casa, ¿no? Como un espacio íntimo. Sí, 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 tal cual. Eh, sí, inclusive pensar que los planes, no había planes, ¿no? No, no se podía ir al Claro, cine, no podías salir a comer, no podías, o sea, todo eso que era una afuera deja de formar parte de algo que conforma, digamos, una cierta magia, digamos, en la pareja y que el encuentro con los otros también oxigena. ujú, Entonces, bueno, ahí en ese punto también se complejizó desde ese lugar. Entonces, bueno, claro, claramente ahí se genera mucho malestar, ¿no? Entonces, bueno, reforzar la comunicación, establecer nuevos acuerdos, negociaciones, ver cómo se arma de vuelta. En este momento ya, bueno, habiendo la flexibilización que hay, se pueden empezar a habitar los espacios y las relaciones de otra forma, entonces eso ha brindado un poco de aire y ha permitido otras ujú, cosas, ¿no? Eh, claro. Te, después, te escu- disculpame que te corte, no, por ahí no, nos no, cruzamos, se estaba escucha mal. pensando en esto bueno, también Este, en esto del 14 de febrero ya están empezando a salir en las redes sociales memes como haciendo un poco de chiste, digamos, respecto a esta situación, en donde, por ejemplo, decía, ¿qué vas a hacer el 14 de febrero? Esperar que llegue el 15, digamos, ¿no? Como, bueno, como también la sociedad, digamos, nos marca o nos plantea un ideal respecto a estar con un otro, de ciertas formas, ¿no? Y cómo eso se hace un parámetro de éxito social también en algún punto. totalmente. Entonces, para quien no lo puede pasar o que no está en esas condiciones, genera también mucho malestar. Entonces, me parece que el recurso del humor es una forma de poder ventilar un poco y decir, bueno, a mí no me está pasando y bueno, y acá estamos. Incluso claro, incluso me puede no pasar estando en pareja o qué bueno esto que mencionas de los ideales, ¿no? Porque eh, quizás antes eran más las publicidades o la tele, la televisión, ahora en día con las redes, bueno, ya viste que se dice que no se consume prácticamente televisión, sino más a demanda,
pero las redes también, ¿no? Muestran esto, ¿no? Un modelo de pareja o un modo de satisfacción, de vivir, que aparentemente es exitoso, ¿viste? Funciona todo, y cuánto de demanda y de exigencia lo presenta ciertas personas que por ahí, digamos, en ese ideal se pierde la singularidad de la pareja y de cada uno. Sí, sí. Me parece muy interesante eso que mencionas. Y viste, Eh, no sé si lo has notado, al menos yo no lo he visto así tanto, vos me dirás, como otros años anteriores, eh, tanta difusión, ¿no? Sobre el Día de los Enamorados o el mes de los Enamorados. No sé si viste que ujú. antes era algo que todo de rojo, no sé si eso también ha cambiado, ¿no? Las modos de vivir el romanticismo. Sí, sí, es que en cierto punto la sensación es que, bueno, vivimos en una sociedad que vive de vender cosas, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, es un objeto más del mercado que se puede vender. Entonces, aparece mostrado desde ese punto de vista. Sí, me ha llamado mucho la atención que en el transcurso de lo que fue el 2020 y ahora que estamos empezando, en esto que decimos, ya no es la televisión quien nos transmite contenidos a consumir y a pensar cómo es la realidad, sino las redes Sí, sociales y el mainstream de las cuentas, digamos, en donde vemos series o películas o cosas de ese orden que nos van como orientando un poco para, sería como, bueno, ¿cuál sería el parámetro, ¿no? sí, De lo que estamos esperando de la vida y se vuelve muy exigente en el punto de la cuantificación, en esto de hay que ser mejor, hay que ser exitoso, hay que sí. tener más en general, y el ámbito del amor termina como atravesándose un poco por eso, o también hay como me da la sensación de que estamos viviendo un cambio de paradigmas, de formas de pensar que se superponen de tiempos anteriores con tiempos actuales. Ajá. Entonces, no sé, nos encontramos con un 2016 con, me sale de Diario de una Pasión, que es como paradigmático del romance, ¿sí? De la historia conflictiva, de lo que no puede pasar, pero acá no voy a spoilear porque es vieja la película, ya la vieron todos. En el fondo es, bueno, y eran una parejita y eran viejos y se estaban cuidando, ¿no? Es como la pareja para toda la vida. O sea, hemos cambiado en algunas cosas de pensar, pero en algún punto predomina esta cuestión de este es la persona con la que me voy Ujú. a encontrar y va a satisfacer todas las expectativas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, aprovecho el ejemplo que traes, me encanta en relación al cine, justamente con, no me acuerdo el nombre del actor, Ryan Gosling, puede ser, soy malísimo para el inglés. Sí, sí. Bien, que justamente hace esa peli y después hace pocos años, o sea, es reciente, hay una que él hace también que es sobre baile, sobre comedia musical. Decime que la viste Eh, porque me quedó... La La que Land, no la vi. esa, bueno. ¿No la viste? Bueno, tampoco voy a spoilear mucho, pero un poco me llamó la atención porque justo es el mismo protagonista en dos Ujú. historias totalmente distintas, ¿no? Y ahora, en esta última, cómo se tiene que, este, la batalla se da entre, bueno, la carrera profesional o personal de uno o conservar una relación y bueno, no la voy a quemar, pero nada, es como una problemática o una pregunta muy de la época, ¿no? En muchos sentidos, en hasta, no sé, si nos ponemos a pensar cómo se ha prolongado la edad con respecto a la maternidad y a la paternidad, ¿no? Ni hablar del casamiento como institución. Sí. Me parece que, ¿no? Como decís vos, el cine mismo, las producciones, reflejan, ¿no? Estos cambios de época, ¿no? Muy sutiles en esas Sí, cosas, pero lo marcan. sí, 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 inclusive hoy en día también, siendo que hay un cambio de época en cuanto al rol de la mujer, a lo que han ido pasando en los años y que la mujer toma otro protagonismo en el mundo laboral y profesional, eh,
aparece la disputa entre, bueno, cuáles son los acuerdos que se arman en el punto en que algo implica una renuncia a un logro personal, ¿no? Entonces, está esta cuestión de, bueno, qué de parte de poder hacer ciertas cosas y qué de parte de lo que se comparte y cómo se arma eso, porque después termina siempre la pregunta de para dónde se sale con esto, ¿no? Porque ¿Mm? no hay una respuesta correcta, es una respuesta muy personal que cada una de las parejas lo irán inventando, y también es cierto que se empieza a instalar como algo posible pensar que una persona puede tener muchas parejas a lo largo de su vida según el momento en el que se encuentra, y que eso no define, digamos, la condición de la persona, ¿no? Puede aparecer el ideal de algo o de alguien que completaría algo, porque, bueno, la falta nos habita y siempre algo queremos que no tenemos, pero no necesariamente define a nivel individual esa persona, porque hay también muchas otras cosas puestas a la par, digamos, ¿no? De realización personal. Sí, bueno, vos mismo lo has dicho, ¿no? Estamos constituidos en falta o eso es algo que de ninguna manera la vamos a llenar o o nos vamos a completar con otra persona, ¿no? Esto del mito de la media naranja, bueno, no es, como dicen los jóvenes, no es por ahí, digamos, porque nada, no es algo que se puede suplir con otra persona. Qué distinta a una pareja que se conforma en función de creerse que se va a completar así, ¿no? En el sentido de, no sé, de- del contrato que pueden establecer, qué se pueden permitir o no. Pienso en algunos ejemplos, en algunos casos de la clínica, pero que, no sé, sostener eh, cosas muy al extrema, de hablar, no sé, cuestiones como que faltan al contrato que habían establecido como pareja, en función de decir, bueno, no, es porque tengo que estar con alguien o necesito esto, me completa, y en realidad no, cada uno por su camino y si se encuentran, genial, ¿no? Lo que puedan compartir, pero me parece que es muy distinto. Sí, sí, es muy distinto, pero es difícil de tolerar. A mí me Mm, parece que es una época social de llenado, así como ujú, el llenado es con objetos, digamos, desde el robotito que te limpia la casa, hasta todo lo que a vos se te ocurra, y ahora con la Big Data, que cada cosa que hablas alguien te ofrece algo. Eh, También en ese punto es un poco complejo que el otro no se vuelve como un objeto ahí también, a venir a cumplir el rol, no sé, digamos, o desde la imagen o desde el mm, ideal, siguen apareciendo los ideales de alguien que, por eso planteo que hay modelos superpuestos, hay como una tendencia muy liberal, e incluso empezamos a escuchar en este tiempo el discurso poliamoroso, ajá, eh, y es todo un tema, digamos, bastante complejo. Me parece que hay que tener mucha comunicación, muchos acuerdos y una pareja previamente establecida y muy sólida, pero y que no es para todo el mundo, claramente, pero a la par de eso también está quien quiere construir un proyecto con una pareja y con hijos y a como dé lugar, ¿no? Y a veces eso no es tan fácil que vehiculice un encuentro desde la contingencia, desde lo que pasa, mm, ¿no? Es como, no, bueno, es como una cuestión como para cumplir un cierto objetivo, ahí se vuelve un poco como eh, finita la cuestión cuando es en el orden de cumplir objetivos, incluso en esto de lo poliamoroso, si no se toma o plantea desde una posición de responsabilidad afectiva, también puede ser una contabilización de cuántas más personas mm. hay, ¿no? Ese es el riesgo por el que Claro, pasamos cuando entramos en estas lógicas de tener más, ser más, bueno, ahí se pierde, si se pierde la subjetividad del otro, ahí ya. ujú. ¿Cómo, Vanina, cómo lo ves vos en tu clínica, esto que mencionabas de, bueno, por ejemplo, el poliamor, pero en relación a los vínculos? Ujú. Esto cuando se plantea, ¿no? De relaciones abiertas o de ciertos contratos, yo a veces escucho
sobre todo por ahí en los más jóvenes, ¿sí? Más jóvenes, te digo, adolescentes, sí quizás hay un cambio más genuino o hay una especie de revalorizar esto, ¿no? Decir, bueno, tratar al otro no como un objeto, no como algo a consumir, sino de cómo me vinculo, algo más, una nueva forma, digamos, más genuina. Por ahí ya en personas un poco más de otra generación o más avanzados, al menos de mi experiencia, lo que he escuchado a veces es más como una licencia a, bueno, esto que recién mencionabas de responsabilidad afectiva. Bueno, me permito chantajear o hacer lo que quiero porque, bueno, soy poliamoroso, porque soy, tenemos una relación abierta y no tengo que dar explicaciones. Me parece más como una forma de cumplir una fantasía de harem, ¿viste? Que Ujú. también, ni hablar, la cuestión ahí de cuestión de género, porque por ahí es más, al menos lo que yo he escuchado, más en hombres que se genera, o en varones que se sostiene esto. Eh, Digo, vos lo ves como algo que tiene que ver quizás un poco con las generaciones, con la edad, esta cuestión de replantearse los vínculos por fuera de lo hegemónico, lo tradicional. Sí, a mí me parece que hay una cierta edad en donde no aparece esto planteado en esos términos. Sí es cierto que es un discurso que se lo apropiaron ciertas personas que querían hacer ciertas cosas y les vino bien. Pero bueno, es cierto que hay gente, que hay sujetos que lo plantean desde un lugar genuino, experiencias y también cuesta pensarse de forma, porque ya venimos formateados de otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. también es válida la elección de lo que cada uno le queda bien, y siempre que sea con un acuerdo, con cuidado, y bueno, y también ahí es donde se establecen los acuerdos de qué se cuenta, qué no se cuenta, qué, bueno, ahí hay que, Vanina, recién mencionabas, o mencionamos, responsabilidad afectiva. ¿Qué, sí. ¿Cómo lo podrías definir? O sea, ¿a qué nos referimos? En realidad afectiva, ¿vos me escuchás? Bueno, sigo. La responsabilidad afectiva en términos de cuidar al otro, de mantener canales nivel de sufrimiento, digamos, en una relación, que no haya ningún nivel de desacuerdo es otra cosa, pero el tema es, bueno, ser consciente y poder transmitir qué cosas se quieren, qué cosas no se quieren. Sí, me parece que habitamos una época en donde tenemos la posibilidad de marcar y de decir qué es lo que estamos necesitando, y eso se está viendo, digamos, ¿no? Ya no estamos en un marco en donde, bueno, eh, cualquier cosa es tolerable, ¿no? Entonces, Claro. esa es la posibilidad de poner sobre la mesa muchas cosas. Ujú. De cualquier manera, en esto de la lógica del mercado y de las relaciones, me da gracia porque me estaba acordando justo de la película Mi novia Polly, Ujú. y, y bueno, para mí es un ejemplo fantástico esa película. Primero porque el humor me parece que es una de las mejores formas de transmitir cosas, porque nos llega desde otro lugar.
pero es genial como él siendo alguien que trabaja manejando seguros, se encuentra con alguien que es totalmente disímil, que viene a romper todo tipo de estructura y él se pone en la computadora a calcular si es conveniente, ¿no? Mm. ¿Cuánto riesgo le va a generar el encuentro con esta persona? Y cuántas veces nos encontramos, ¿no? Con esto de ese encuentro es conveniente, no es conveniente, qué va a pasar, qué voy a perder, ¿no? Y a veces en tanta especulación o querer tener respuestas de antemano, se pierde la posibilidad de la experiencia, porque él con todas esas características se va a enganchar justo con esta, que le vino a A- romper las estructuras. Aparte, Vanina, como si hubiera una garantía, ¿no? O sea, si alguna planilla de Excel o aplicación, pienso en el Tinder o sea, estas Ujú. aplicaciones de citas que te hacen el match o que te cruzan datos, como si eso, nada, significara una garantía de encuentro, ¿no? Dejando tantas cosas por fuera. Se usa mucho el Tinder, ¿qué escuchás? De solteros, de personas este, que acaban de terminar una pareja, una relación, se vuelcan a eso. ¿Cómo lo Sí, sí, yo escuchás? creo que, y que es indistinto de la edad, que es una Ujú, nueva forma de conocer gente, que sobre todo con lo que tuvo que ver con la pandemia, que no, tampoco había muchos otros espacios de conocer, eh, más allá de que los proyectos individuales son importantes, bueno, tampoco es tan fácil sobrellevar la soledad, ¿no es cierto? mm, Entonces, a mí me parece que la tecnología y el uso de la tecnología no es buena ni mala, sino que depende un poco del uso que le da cada uno. Eh, Estas aplicaciones no dejan de ser un catálogo, entonces no dejan de ser algo que tiene que ver con la imagen, pero después una vez que te pones de acuerdo para hablar con alguien, lo que termina apareciendo es ese otro que está hablando y eh, bueno, eh, bueno, ahí no hay forma de evitar, digamos, encontrarse con el otro después, digamos, porque vas a hablar y vas a ver quién es ese otro, ¿no? claro. O sea, no se puede sostener el anonimato. Sí es cierto que las coordenadas de encuentro no son de las mismas características que con algo un poco más contingente o que tenga que ver con un cierto contexto. Pero bueno, ni malas ni buenas son formas distintas y es parte, me parece, de lo que estamos habitando al nivel de la virtualidad que tenemos hoy en día y de cómo estamos consumiendo redes, eh, que es una forma más, digamos. Pero lejos de ser en sí una solución, sigue siendo que cuando falla, falla, igual que si te encontraste o te conociste en otro ámbito. Claro, sí, pienso también en esto que mencionábamos recién de las películas también, ¿no? Como producciones que reflejan un poco la subjetividad de la época, como también estas aplicaciones, hay una autora que a mí me gusta mucho, Paula Sibilia, que habla de un poco de las redes y esto, y menciona, bueno, que la tecnología, las redes, o ahora las aplicaciones, no es algo que llega y aparece, ¿no? Irrumpe, sino, bueno, son creadas y también un poco porque ella dice, bueno, porque las necesitamos, un poco porque le vamos a dar un uso. Entonces también me parece interesante cómo a veces uno dice, bueno, antes no estaba y se hacía de otra forma y ahora como si es como que primero la aplicación y luego nosotros nos ayornamos. Me parece, ¿no?, que hay que pensarlo un poco como un diálogo, como decir, bueno, viene porque un poco se habla también de la época, ¿no? Y esto que decías vos de el tema del consumir productos, consumir prácticas, bueno, consumir también vínculos, relaciones, eh, es como ponerlo en serie, ¿viste? Un poco también lo pensaba así. Sí, sí, vuelve, sí, y plantea lógicas un poco compulsivas. Yo también pensaba antes del vivo esto de, bueno, si estamos pensando poca tolerancia a la frustración en muchas cosas, ¿no? También Ajá, vivimos en una sociedad de inmediatez, ¿no? En donde todo está al alcance del dedo con el celular, ¿no? Entonces es ujú, muy difícil también decir, bueno, vamos a tolerar los tiempos, los procesos que conllevan ciertas cosas,
cuando las cosas son de ese orden y que si en lo inmediato no funciona, es pasar a lo que sigue, ¿no? Se vuelve como la cultura del zapping, no del televisor, pero sí de ese tipo de modos, y bueno, y también es parte de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo estoy como asombrada con lo que generó el 2020 y trabajar por videollamadas y parecía una cosa bastante futurista, porque nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a saludarnos, a vernos, a habitar el consultorio, y parece que no, pero hemos entrado en eso, digamos, y algunas cosas llegan para quedarse y también, bueno, será otra forma más, digamos, otro recurso más al que se apele para esto, pero sí me parece que la cultura de la inmediatez genera mucha ansiedad. Ujú. Sí, sí, se vive muy, muy ansiosos bueno, de muchas formas, pero sobre todo los vínculos, ¿no? Y digo, cómo también hablamos de la tecnología, cómo por ahí puede servir y ser útil, pero también cómo colabora un poco a eso. El hecho de estar, poder controlar si está en línea la otra persona o no, viste, si me clava el visto, como se dice, eh, la última hora de conexión. Entonces también un poco cómo colabora, viste, eso Sí, a sí, volvernos y más además, ansiosos. y también, Acá hay una pregunta, también la esto vamos de, te escucho, te escucho. también, bueno, la posibilidad de la ausencia, ¿no? Porque es gracioso, porque en realidad esto si te mandé, ¿por qué no me...? A ver, en alguna conversación, pensándolo un poco más coloquialmente, alguien que vio lo que vos le mandaste, ¿no? Mm, ¿Y por qué no contesta? Bueno, porque me apareció la notificación, la vi, estaba haciendo otra cosa, ¿no? Es ujú, como, realmente empezamos a cuestionar, y bueno, y la pregunta es siempre si el otro está o no está, porque en el fondo, al final, digo, venimos, la cuestión de los vínculos del otro, que se origina en la familia, en la infancia, y después es como, bueno, de niño vas a la escuela y aprendes que no estás todo el tiempo con tu familia, no el año pasado, pero en general, y es como un poco esto de tolerar la ausencia y saber si el otro va a volver, ¿no? Es como mm, la novela de nuestra vida. Eh, sí me parece que es como, que está bueno como empezar a interrogarse, ¿sí? A la persona, o sea, si cuando se quiere establecer una relación, tiene que ver con una especie de catálogo de checklist que el otro tiene que cumplir ciertos requisitos, porque lo que empieza a pasar es que el otro no lo ves. O sea, el otro entra o no entra en esa categoría. eh, y bueno, voy escuchando un poco a Darío Zeta, lo que él planteaba y que comparto, es que la posibilidad del amor tiene que ver con permitirle al otro que sea quien es, ¿no es cierto? ujú, Encontrarnos con ese otro y poder, el amor es poder tolerar que el otro a veces no quiera. claro. Bueno, por eso que lo que hablábamos recién, ¿no? Qué distinto a el mito de Aristófanes de la media naranja, de que el otro me va a completar. No, el otro es otra naranja, igual que vos, o una banana. Eh, Que capaz que rueda por otro lado. Tal cual. Y bueno, eso, ¿no? Bancarse la diferencia y de última de ahí construir. Pero nada, hoy en día en esta ansiedad que vos decís, bueno, no hay tiempo para tramitar los conflictos, ¿no? No hay tiempo para angustiarse. Es más, si Claro, me angustio está mal, ¿no? Y es algo que lo quiero pasar rápido y quiero dar vuelta. Bueno, por ahí es una posibilidad ese espacio, esa transición de conflicto para hacer algo distinto, para elaborarlo. Un conflicto para elaborar. ¿Mm? sí, sí. Y bueno, y que el encuentro con un otro sexuado es un encuentro con la otredad, con eso que vos planteas de la diferencia, ¿no? Pareciera que Mm, los vínculos, por ejemplo, de amistad, que generan menos conflicto, la diferencia es valorada, digamos. Uno valora encontrarse con gente que tenga otros puntos de vista porque se obtiene un enriquecimiento. Ahora de la pareja se cargan las tintas respecto a ujú, que cumpla ciertas
estándares o a ciertas cosas. Y bueno, lo que pasa que, bueno, más allá de eso, todos los artificios que se quieran armar se terminan cayendo, porque el otro termina siendo otro. Lo mejor que podés lograr es llegar a acuerdos, negociar. Hay momentos que vas a estar bien y que no vas a estar tan bien. Y que cada pareja va a ir encontrando cuál es la modalidad de llevar adelante esa relación, porque eso también es muy subjetivo. Si no, entramos en un fenómeno de masas en donde todos los que son así tienen que ir así, no sé, ponerse novio, bueno, lo que Claro, sea, digamos, ¿no? Entramos en un fenómeno en serie en donde se pierde la subjetividad de cada uno y lo que a cada uno le queda, digamos, como qué es lo que le seduce del otro, qué acuerdo hace con ese otro, qué posibilidades de deseo, qué si esa persona pasó para tener una serie de encuentros que trajeron a la vida de alguien, despertarlo en algo y ya está. claro. Nada, me gusta escuchar lo que decís, sí. Mira, vamos a leer, si querés tomar hay un comentario, a ver si dice Dale, María a Pía, ver. una participante, dice, pienso con esto que hablan en el deseo de intimidad, en esto de Mm, buscar compulsivamente un objeto que vaya dando en el clavo, ya no mm, tanto para un encuentro, sino para llenar un vacío. Ah, mira, mm. es un poco lo que hablábamos. Y ahí Sí. las apps, estas vienen como anillo al dedo, ¿no? Tal cual. Sí, Pía, estábamos hablando de eso, exactamente. Eh, Como las Sí, aplicaciones, ¿no? y no solo las aplicaciones, también las redes sociales, porque lo que estamos hablando es que es el mundo de la imagen, digamos, es muy fácil. A ver, si pensamos eh, como algo que alguien quiere acceder y ese ideal está instalado socialmente de determinada forma, o por lo menos para esa persona que se crió en determinada familia, en determinado lugar, y que ese ideal tiene que ver con ciertas características, eh, Sí. a la persona que se orienta es a quien muestra esa imagen. Y recordemos que las imágenes son fijas, ¿sí? Entonces vos ves la foto, pero después la vida es movimiento, ¿no? Entonces, cuando digamos, estamos atravesados por el lenguaje, vamos a hablar, vamos a... Entonces, bueno, por ahí la fotito viene bien, pero la otra persona dijo algo que no encajó y ahí ya empezamos a decir, bueno, ya no sé si vamos a poder compartir algo que a mí me interese, ¿no? Que por eso aparece después el desencanto. Pero sí, el tema del vacío, me parece que también hay como cosas por detrás que tienen que ver con un vaciamiento de sentido a veces, yo no sé si esto ha tenido que ver con que tenemos una historia muy larga de sentidos fijos, ¿no? Antes no nos preguntábamos tantas cosas, entonces ya los sentidos venían como un poco dados, ¿no? Como que se arreglaban un poco ciertas condiciones para que la gente se case, tenga hijos, trabajaba 1000 horas, no había esta pregunta. Ahora, como hay un campo de posibilidades más amplio respecto a elegir, a fijarse, a armar el propio proyecto, también, bueno, es ir viendo cómo tolerás ese vacío de que ya no te viene un cierto paquete armado o que vos no querés hacer Ujú. exactamente lo que tu familia te propuso. Y bueno, cómo cada uno se encuentra con eso, con los recursos que tiene y con las ganas que tiene de hacer ciertas cosas. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Cómo soluciona, ¿no? Eso si hay ciertas libertades o ciertas posibilidades ahora, vamos a decirlo así un poco, o al menos si uno se lo pregunta, porque ya no está esto otro fijo, que da lugar un poco a que se juegue, bueno, a ver qué resuelve cada uno. Mira, acá Fabián dice, se perdió esa gimnasia del contacto personal. Había que trabajar cuando eras joven para llegar a algo con el otro sexo. Hoy con las redes me parece que se saltean pasos. Sí, pienso, mira, no sé vos qué crees, Marina. Por ahí, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando se dan estos encuentros, pero es algo que más, tiene que ver más, me parece más marcado sí, con un encuentro, pero una cuestión más, digamos, hay más sexo, sexualidad, pero no tanto erotismo, ¿no? Sin esas vueltas, esos rodeos, esa espera, esa cuestión de imaginar. No, por ahí es más, yo al contrario, Fabián, te voy a contradecir, me parece que hay más de gimnasia
en el sentido de algo físico, ¿no? Coreográfico, Ujú. de descarga, y no hay, no está lo otro. Me parece que por eso quizás también se escucha, ¿no? De mucha gente que termina sintiéndose vacía o termina agotándose de eso, ¿no? Ujú. Porque no viene a, falta algo, digamos, ¿no? Que no viene el mero sexo, digamos, viene a completar. ¿M? Claro, bueno, Yo, también la yo pienso ilusión de así. que eso llena algo, pero claro, porque bueno, depende si la posición es más relacionada con el objeto, con el sujeto, subjetivar eso tal cual, y pensar que la posibilidad de la satisfacción en la sexualidad está relacionada con la fantasía, ¿no? Y Ah, con poder como armar ciertas cosas y que esa fantasía no queda fuera de esto que vos planteas, que es un escenario, y ese escenario se construye, bueno, un poco con los pedacitos que vas juntando del otro, pero parece que venimos de un 1900 con una restricción victoriana de la sexualidad que quedaba como del lado de ciertas prácticas prohibidas, y hoy en día hay como una cierta sobreexposición, digamos, a que es copado, o que es más piola, o que la experimentación per se, que de por sí no está mal, pero que el tema es ese, digamos, ¿con qué sentido? exactamente. Sí, 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 ¿con qué sentido? Vemos, a ver, hay una otra preguntita, algún otro comentario. Me parece súper interesante, Vanina, me dan ganas de hablar horas. La verdad que es algo que viste que uno, nada, no, eh, es algo que, bueno, se escucha en la clínica y también, nada, no estamos exentos, ¿no? Que nos atraviesa a todos. A Ujú. ver, estoy buscando, había visto ahí una preguntita, se me perdió. A ver si alguien quiere volverla a poner. Mm, bien. Así que, bien, Sí, Vanina pensaba, esa primacía no deja de lado, digamos, que como seres humanos queremos encontrarnos con alguien que nos quiera, ¿no? Porque si no también ujú, parece que se disocia mucho en esto que veníamos hablando recién. seguro. Mira, te quería consultar en esto que hablábamos al principio un poco, vos mencionabas como, no, como estos cambios de paradigma o de época, ¿no? Cómo se jugaban, recién también hablabas no estamos ya en la era victoriana, pero Mm. ¿cómo influye, cómo lo ves vos, escuchás, eh, con respecto a esto que se menciona ahora, ¿no? Que se habla tanto de la deconstrucción masculina, ¿no? En los vínculos, sobre Mm. todo quizás los más jóvenes, o haciendo una comparación como venimos haciendo con los más adultos, ves algo que, nada, esto, que es genuino quizás, más de un discurso, si trae problemas o no, ¿cómo lo pensás? Eh, Bueno, me parece que estos nuevos discursos empezaron a habitar el campo y que por eso empiezan a aparecer preguntas y empiezan a aparecer disputas, ¿no? De cosas que estaban naturalizadas anteriormente, si ciertas prácticas en el hogar que tenían que ver con que ciertas cosas correspondían al hombre, ciertas cosas a la mujer, venimos con una lógica de igual lo vamos a tomar entre comillas porque es una generalización, sabemos que cada caso es particular, pero si el hombre tomaba el rol de proveedor y la mujer tenía que ver con un rol de otras características que estaban más asociados a Sí, la casa y a los hijos, a lo eh, privado. de lo privado, sí. Hoy en día nos encontramos con que la mayoría de las parejas, ambos trabajan, ambos tienen responsabilidades, y el tema es después, tanto dentro de la casa con hijos o sin hijos, cómo se reparten esas cuestiones, porque también es cierto que nosotros venimos cambiando, pero venimos criados de generaciones que no venían pasando esa transición, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la educación que se brinda al hijo varón no es la misma que se brinda al hijo mujer, y eso después se termina como
reproduciendo y trayendo algunas diferencias. Obviamente que esto tiene después, bueno, se atravesará con el diálogo, se podrá ver de qué forma lo pueden llevar adelante en el acuerdo de la convivencia de cada uno, pero aún así, ahora que salió esa publicidad de los ayudadores, ¿no? Como Ah, cuestionando sí, la posición de que el hombre en querer acceder a posicionarse de otra forma en la casa, plantea yo te ayudo, o por qué no me dijiste yo te ayudaba, ¿no? La mm, carga mental sigue estando sobre la mujer, que es la que tiene la costumbre la también, responsabilidad. la responsabilidad de llevar adelante todas las cuestiones de la casa, ¿no? No solo sus cuestiones laborales, sino todo lo que tenga que ver con llevar la casa adelante, los hijos, la organización de los... Bueno, entonces en eso me parece que se está empezando a introducir la pregunta, pero a nivel de las prácticas, bueno, no sé si estamos en un momento, digamos, de tanta simetría, seguimos teniendo, o sea, bueno, no vamos a entrar en cuestiones de feminismo, pero bueno, no, digamos, los puestos de trabajo no son los mismos, no hay misma cantidad de, bueno, sabemos que hay cosas que no se han emparejado, pero sí que ha Ujú. traído muchas dificultades, o sea, muchos dilemas en que, bueno, en que se empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo emparejamos la cancha, no? ¿Cómo hacemos para acordar quién hace qué? Eso sí me parece que en otro momento no era un rol que se cumplía, no había una pregunta Ni se respecto a cuestiona, sí, ni se cuestionaba. Eh, me acordaba con lo que decías recién, está buenísima esa publicidad, esto. eh, que me parece que viene como a señalar un poco lo que hablábamos de, porque juega a esto de los ayudadores como que es una solución ahí como, bueno, pero vos no me dijiste, o decime, yo hago. Un poco esta figura del aliado, ¿no? Que se menciona, o de bueno, porque es fingir y decir, bueno, quedarse tranquilo, ¿no? Me parece hasta más perverso, digamos, es como hasta más manipulador, ¿viste? Decir, bueno, no, me quedo tranquilo, por esto hablaba decía de más una postura, ¿no? Y no un cambio genuino. Pero bueno, Como, sí, en buena hora, digamos, como decís vos, que se cuestiona y son cosas que ya no se dejan pasar, y buenísimo que así sea, y que se denuncie y que se muestre. está Eh, buenísimo. También me parece que no todas las posiciones son desde el lugar de la manipulación, sino que a veces mi sensación es que como hay un vacío, digamos, de representación de cómo llenar ciertas cosas, porque los cambios vienen y todos nos vamos acomodando como podemos en ese tren, digo, y en base a una crianza que ha sido de ciertas características, bueno, es puntualizarle al otro, esto también es tu responsabilidad, pero claro, lo que se reproduce es un discurso anterior y no dejamos de ser personas criadas en una determinada sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eh, tal cual, marcando la cancha y ahí pudiendo ver cómo llegar a determinados acuerdos hasta donde se puede. ujú. Ahí leía Meli, Mm, dice, ajá, sobre acuerdos, dice, y en los acuerdos de crianza también. mm. Ujú. Sí, perfecto. Em, sí, bueno, eso, en la crianza también se ve mucho. Dice Mónica, y tener que decirles qué deben hacer es otro trabajo, más cuando se está corriendo. Claro, sí, lo que mencionabas, ¿no? Esto de la carga mental, porque también ordenarle al otro, o ser quien dirige, ¿no? Y quien Tener indica, la eh, responsabilidad, sí. claro, cuando eso es compartido. Sí, sí, Bien, sí. Vanina, estamos medio ya en hora. No sé si Bueno, podemos, a ver, a mí me gustaría poder, bueno, a ver, rescatar si hay alguna pregunta más, pero mirá, nada, comprometerte, si estás de acuerdo en un futuro, en otra charla, porque se han abierto, me parece, si bien lo habíamos planteado un poco sobre un tema en general, varias líneas que está buenísimo para seguir conversando. de Eh, una. Así que bueno, me encantó hablar con vos, conversar. No sé si ahí pasó una preguntita, a ver si hay alguien más que quiere. Bueno, esto sí es un trabajo de construcción continua. Bueno, gracias Mm. a todos quienes se quedaron hasta el final. Bueno, si querés cerrar con algo vos.
Bueno, muchísimas gracias por estar. La verdad que no son tiempos fáciles, a tenerse mucha Ujú. compasión, ¿no? Porque el nivel de exigencia que nos pide la vida actual en estos tiempos no es fácil de estar a la altura de lo que se pide. Eh, Mm, bueno, y tratar de, en la medida de lo posible, de lo que se pueda sacar de las experiencias, tener en cuenta que eso es estar vivo, ¿no? Vivir mm, experiencias, compartir, saber de, y bueno, y un poco ir viendo, y bueno, y esto, ¿no? De preguntarse un poco qué posibilidad de los procesos, cuando uno se nota muy ansioso o muy queriendo obtener un resultado muy rápido, bueno, qué posibilidad hay o no de atravesar un proceso con ciertas cosas. A veces se puede, a veces no. Por eso tampoco lo vamos a poner en términos de una exigencia de nuevo, porque no es por ahí. ujú. Así que bueno, muchísimas gracias y encantada. Me encantaría que hagamos otro. Dale, dale, genial. Bueno, como decís vos, no es una exigencia, es más una invitación a ponerse a pensar y a preguntarse. Y sí, me parece que adhiero a lo que decís, ¿no? Escaparle a esos ideales y a eso que tanto nos muestran y nos venden y dejar de mirar tanto las pantallas y ver que podemos preguntarnos y respondernos nosotros o construir, ¿no? En pareja o con quien sea en relación a algo nada, singular y que tiene que ver más con nosotros que con esa publicidad o con esa foto perfecta de Instagram. Tal cual. Te, Vanina, te cuento, se nos dale, dale, corta. adelante. Bueno, No, no, dale nada, tranquila. cierro la imagen con una película que no les voy a poder decir porque era de la plataforma Movie, muy independiente, pero muy interesante la escena. Son dos personas que el chico viene del interior, va a estudiar va a trabajar a una ciudad, la chica vive del otro lado de la pared, nunca se conocen, cada uno va al psicólogo con sus problemas, cada uno tiene sus parejas, ella es muy excesiva con su exnovio. Toda la película transcurre en esto, en la problemática que tienen del encuentro con el otro, y resulta que Ajá, van a un supermercado, papelitos, y en los papelitos eran invitaciones para ir a clase de danza, y para la altura en ajá. donde se termina la película, terminan siendo los dos a la clase de danza y ahí se conocen, ¿no? Entonces, bueno, me parece que bueno, no perdamos la magia del encuentro de lo que la vida, más allá de lo que planifica. Perfecto. Bueno, hermoso cierre, me gustó. Genial. Bueno, Vanina, Bueno, muchas gracias y chao, estamos en chao. contacto entonces. Dale, que estés Dale. muy bien. Chao, chao. Chao. Bien, bueno, muchas gracias, que se quedaron hasta el final. Los saludamos y nos volvemos a encontrar en un próximo